Bienvenidos a otro nuevo video. En esta oportunidad vamos a demostrar una de las fórmulas muy conocidas por nosotros en el curso de física, específicamente en el tema de vectores. ¿Qué fórmula vamos a demostrar? Vamos a demostrar la fórmula que está relacionada con el método del paralelogramo. Y la fórmula es la siguiente. Tenemos dos vectores, ponemos aquí vector A y aquí le ponemos vector B. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hallar la resultante de estos dos vectores, sería de esta forma. Vamos a poner su vector resultante, sería así y ponemos el vector resultante. Hay que recalcar aquí, y es de mucha importancia, que el vector resultante siempre va a ser la suma de vectores. Siempre, no la resta, la suma. Si nosotros tuviéramos otro vector más, sería el vector resultante A más B más C. En este caso estamos haciendo dos vectores porque el método del paralelogramo utiliza dos vectores. Por lo tanto, tendríamos así. Ahora, ¿cómo sería la fórmula? ¿Qué nos dice? La fórmula nos habla no del vector en sí, sino nos habla del módulo del vector resultante. Es decir, se expresa de esta forma. Siempre se representa con su simbología, pones el vector resultante y a su lado dos líneas a los costados verticales. De esa forma se representa el módulo del vector. La fórmula es así. Ponemos igual, ponemos raíz cuadrada y aquí sería el módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más dos veces el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B por el coseno de ese ángulo que lo separa. Aquí me faltó poner el ángulo, hay que ponerle un coseno de teta. Ahora de repente estarán preguntándose qué significa el módulo. ¿Qué significa el módulo de un vector? El módulo de un vector, para que quede claro, son las distancias, es la dimensión que tiene un vector. Si por ejemplo yo quisiera el módulo del vector A, lo correcto sería es que tú comiences a medir, de repente tengas tu regla, y midas la distancia que tiene de este punto a este punto. En eso consiste el módulo de un vector, es la dimensión. Recuerden que un vector en sí está compuesta por el módulo, la dirección y el sentido. Para esta demostración solamente necesitamos las distancias, o sea, es decir, los módulos. Otra forma de expresarlo, vamos a ponerlo de esta forma, miren. En vez de utilizar esta simbología, vamos a poner aquí distancia de la resultante. El módulo del vector A, ponemos distancia de A. Y para el módulo del vector B, ponemos distancia de B. Listo. ¿Por qué hago esto? Para que al momento cuando empecemos a demostrar la fórmula, no estemos haciendo a cada rato estas líneas a los costados y se haga más grande expresarlo, ¿no? Las ecuaciones. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar nuevamente estos vectores. Listo. Tenemos aquí los dos vectores separadas por un ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? Básicamente es un tema geométrico, nada más, no es un tema físico, ya que cuando estamos hablando de distancias, es como si acá estuvieran dando una distancia y aquí otra distancia. Así que básicamente el método del paralelogramo, o sea, esta fórmula, tiene una definición geométrica, o sea, su explicación es geométrica nada más. Vamos a formar un paralelogramo para que se den cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar este vector a esta posición, de esta forma. De lo que estaba aquí, ahora lo ponemos aquí. Listo. Ahí está. ¿Se puede hacer ello lo que acabamos de hacer? Sí. Recuerden que todo vector en el plano cartesiano ustedes lo pueden mover. Lo pueden mover el vector en distintas posiciones. Lo puedo poner, por ejemplo, aquí. Lo puedo poner aquí. Aquí. En cualquier posición en el plano cartesiano tú puedes mover cualquier vector. Eso que quede claro. Entonces aquí lo que faltaría es poner el ángulo. El ángulo que corresponde al vector A con la horizontal. En este caso es el ángulo teta y eso no va a cambiar. Por lo tanto, yo lo que hago es prolongar aquí la horizontal para poner el ángulo teta. Eso no va a cambiar. Recuerden que solamente lo hemos movido. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ubicar el vector resultante. ¿Dónde estaría? Recuerden que el vector resultante de un conjunto de vectores siempre va a unir el punto inicial a un punto final. Es decir, supongamos que tuviéramos este vector. Pongo vector A. Punto inicio, punto final. Y luego desde este punto final de este vector A empieza otro vector. Pongo vector B. Y luego de este punto final inicia otro vector. Ponemos así. Yo les pregunto, ¿cuál sería el vector resultante? El vector resultante siempre va a unir el punto inicial a un punto final. ¿Desde dónde empezó? Supongamos que esto fuera un movimiento. Desde este punto de inicio. ¿Y luego dónde terminó? Terminó aquí. Entonces el vector resultante, recuerden siempre esto, une el punto inicial al punto final de un conjunto de vectores, que obviamente siguen una misma secuencia. Eso tiene que quedar claro también.
O sea, supongamos que ahora este vector B estuviera en sentido contrario. O sea, de esta forma. Miren, está para el lado derecho. Ahora lo cambiamos al otro sentido. Y lo ponemos así. Ahí, por ejemplo, ya no sería este vector resultante. Estaría en otra posición. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que ubicar, mover los vectores para que al final se forme una secuencia. ¿Listo? Pero en el otro caso, que era así, siempre cuando vean una secuencia de vectores, una tras otra, dirigiéndose a una dirección, siempre el vector resultante va a unir el punto de inicio hasta el punto final. En este caso tenemos dos vectores, miren, que va desde este punto y luego empieza el otro vector de este punto a este punto. O sea, sigue una secuencia. Por lo tanto, el vector resultante, ¿dónde estaría? El vector resultante estaría. Por eso que al final, el vector resultante, como lo teníamos aquí en un inicio, es así. Vamos a poner acá resultante. Ese es el vector resultante. Ya aclarado esta parte, vamos a borrarlo. Ahora sí empezamos con los cálculos geométricos para poder hallar el vector resultante, el módulo del vector resultante. Nuevamente, vamos a dibujar ahora el mismo triángulo, pero ya en función de distancias, porque a las finales, recuerden que si nosotros queremos hallar el módulo del vector resultante, nosotros al final lo que tenemos que hallar es la medida de ese vector resultante, es decir, de este punto a este punto. Es como si tuvieran este triángulo y en geometría les pidieran la distancia de este punto a este punto. Ese es el módulo. Ese es el módulo. ¿Ya? Para que quede claro. Entonces vamos a dibujar nuevamente este triángulo. Hemos dicho aquí que tanto el vector resultante, el vector A y el vector B van a tomar como dimensiones distancia R, distancia A y distancia B. Vamos a ponerlo esos valores. Sería distancia R, distancia A y aquí distancia B. Lo que vamos a hacer es prolongar y tenemos ello, ¿no? Aquí se forma un triángulo rectángulo y no nos olvidemos de este ángulo θ que está ahí. Nosotros recuerden que tenemos que hallar esta distancia R, que viene a ser el módulo del vector resultante. ¿Cómo lo vamos a hallar? Vamos a tener que ayudarnos aquí de razones trigonométricas. Si yo sé que esta distancia de este punto a este punto es la distancia A y este es el ángulo, por lo tanto, si yo quisiera hallar esta distancia, voy a ponerle un X. ¿Cómo sería? Recuerden la razón trigonométrica del seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo digo así. Seno de θ a qué es igual. Es igual a X sobre la distancia A. Por lo tanto, el X, o sea, esta distancia, ¿cuánto me sale? Me sale la distancia A multiplicado por el seno de θ. Ahí está. Vamos a poner esa dimensión aquí en la figura. En vez de X, vamos a ponerle distancia A, seno de θ. Ahora yo quisiera hallar esta distancia que está aquí. Lo mismo, vamos a ponerle aquí un X de referencia y vamos a utilizar también esta distancia A. Por lo tanto, si nosotros decimos coseno de θ, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, ya, entonces yo digo así, X sobre distancia A. Por lo tanto, esta X, o sea, esta distancia, vamos a ponerle acá, distancia A por el coseno de θ. Ahora sí lo borramos y ponemos la dimensión correspondiente, ¿no? Recuerden que la distancia B es esta y luego la otra distancia sería hasta aquí. Este cateto de este triángulo que vemos acá, ¿no? Y también lo pongo de referencia para que se pueda visualizar. Bien, ahora como último paso lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que ese teorema también lo hemos demostrado en este canal. Si no lo has visto, lo estoy dejando una tarjeta o también en la descripción del video. Aplicamos, diríamos así, hipotenusa, o sea, al cuadrado, sería distancia r elevado al cuadrado, va a ser igual al cateto, vamos a poner acá distancia b, más la distancia a por el coseno de θ, todo esto elevado al cuadrado, más la distancia a por el seno de θ, todo esto elevado al cuadrado. Siguiendo con la demostración, lo que nos faltaría es simplemente operar. Aquí aplicando productos notables, binomio al cuadrado, tendríamos distancia b elevado al cuadrado más el doble del primero, distancia b, multiplicado por el segundo, que sería distancia a por el coseno de θ, más distancia a elevado al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. Y aquí me quedaría distancia a elevado al cuadrado por el seno cuadrado de θ. Ponemos distancia r elevado al cuadrado. Lo que va a suceder aquí es que vamos a tener que factorizar. Vamos a poner distancia b al cuadrado, aquí dos veces distancia b,
por distancia A multiplicado por el coseno de teta, más aquí aplicamos factor común, distancia A al cuadrado, y ponemos acá coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Finalmente tendríamos así distancia R elevado al cuadrado. Esta expresión, ¿qué va a pasar? Por identidad trigonométrica, esto sale 1, ¿no? Por lo tanto, 1 por distancia al cuadrado me queda distancia al cuadrado. O sea, esto vamos a ponerlo aquí. Distancia al cuadrado más distancia B elevado al cuadrado más 2 veces distancia B, distancia A, por el coseno de teta. Este al cuadrado pasa al otro lado como radical y ya me quedaría la fórmula misma. Vamos a ponerlo aquí, distancia A por distancia B, es lo mismo. Y ponemos coseno de teta. La fórmula quedó demostrada. Ya está. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Bien, eso es todo lo que hemos hecho con respecto a esta demostración. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de dar un like, suscríbete al canal. No te olvides poner en los comentarios tus sugerencias con respecto a las fórmulas que te gustaría demostrar. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.